Últimamente he escuchado bastante un término llamado cientificismo, que hace ya bastante tiempo que no había escuchado y de repente volvió. Y vale, que creo pertinente e interesante hablar del tema porque entre otras cosas nos ayudará a comprender mejor varios aspectos de las posturas que tenemos muchísimos individuos. Primero, ¿qué es el cientificismo? Básicamente es una corriente ideológica que tienen varias personas en la cual buscan sobresimplificar las cosas partiendo de un argumento científico. Es decir, que todo lo que existe debe ser probado por las ciencias de manera experimental para poder decirse que es real. Y desde ahí estamos mal. Vamos a comenzar diciéndote que no existe como tal una sola ciencia. Mejor dicho, existe una sola realidad, varias ciencias y diferentes enfoques, o si lo quieres ver así, una ciencia con múltiples ramas que tienen diferentes enfoques para explicar la realidad. En cualquiera de los dos aspectos se sobreentiende que el conocimiento científico va a cambiar dependiendo justamente de los propios hallazgos de la ciencia. Entonces, desde ahí ya viene un punto importante, porque estás hablando de que habiendo tantas perspectivas, no puedes aplicar un razonamiento específico a todo. Te voy a poner un ejemplo muy interesante y ese es uno de mis grandes favoritos. Cuando hablamos de las enfermedades, ustedes se han dado cuenta de cómo yo normalmente hablo sobre los agentes microbiológicos. Son mi área. Si tú las ves desde la perspectiva de la ecología de los agentes microbiológicos, en particular de los virus, te darás cuenta de que ellos no son ni buenos ni malos. No causan problemas como tal, o sea, sí, pueden causar enfermedades, pero para mí, en mi área, no generan enfermedad porque yo no estudio a la enfermedad, yo estudio al agente causal. Y al ver todas sus interacciones y todo, para mí es una entidad biológica muy hermosa, nada más. Pero si lo ves como un médico, ya estás viendo a la enfermedad. Sí, sabes un poco de su biología y de su química, pero en particular lo que te interesa es la enfermedad. Lo ves como algo malo, pero al mismo tiempo lo ves como algo que forma parte de unas dinámicas, la triada ecológica, etc. O sea, forma parte de un sistema. Y por lo mismo tú lo que buscas es, pues, más que nada controlar el problema o erradicar el problema. Pero si tú lo ves como epidemiólogo, la cosa cambia aún más, porque entonces ya no nada más estás viendo el agente, ya no nada más estás viendo la enfermedad de manera puntual, estás viéndolo todo desde una perspectiva nacional o global. Y partiendo de ese principio, tú ya no los ves como entidades que solamente van a interactuar, ya los ves como villanos, como monstruos que tienes que derrotar. ¿Por qué? Porque es tu deber y porque es tu área del conocimiento. Ninguno de los tres está equivocado. Sencillamente tienen un enfoque diferente. Y eso vale bastante la pena analizar. Porque entonces, si tú vas a hacer una interpretación de la ciencia, va a depender muchísimo de cada una de esas áreas. Y tú lo que tienes que hacer es justamente interpretar, asimilar y formar una visión. Muy diferente a lo que te dice el cientificismo, que lo que busca básicamente es decir, no, porque este dijo esto es. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor, y este ejemplo es más fácil de comprender porque lo ves dentro de mi YouTube y lo ves en TikTok y lo ves en Facebook y en otros sitios donde me has visto interactuar posiblemente. Veganos. Si tú analizas el pensamiento vegano, es cientificista. Buscan utilizar argumentos científicos, pero los tratan de simplificar a tal punto que pierden su esencia científica. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para ellos, el hombre sufre. El hombre es un animal. Por ende, todos los animales sufren. Sin embargo, no consideran el hecho de que eso es solamente partiendo del principio de que existe la nocicepción. Pero cuando tú lo analizas desde la perspectiva científica y no cientificista, te das cuenta de que, sí, claro, pero a ver, existen diferentes niveles de percepción. Aparte existen otros organismos que sin tener cerebro ni sistema nervioso pueden sentir, pueden razonar, pueden interpretar, porque el sistema nervioso central como tal es solo una estructura evolutiva, no es necesariamente la más importante. Entonces todos estos puntos me llevan a que muchos organismos pueden sentir dolor, o lo que nosotros conocemos como dolor, que ni siquiera es el término adecuado para referirte a otros seres vivos, ya que de nuevo la definición de dolor es una definición humana. Entonces
tienen respuesta a estímulos que consideran agresivos o peligrosos para su integridad, u otro término que te quiera sacar por ahí. A mí me gusta usar mucho el de la nocicepción. Bien, partiendo de ese principio, entonces te darás cuenta de que cuando tú utilizas un razonamiento científico, en realidad lo que estás haciendo es sencillamente decir, muchos seres vivos pueden sentir. Plantas, hongos, protozoarios, animales, etc. Como ellos lo hacen de una manera pero tan simplista, en realidad lo que están haciendo es decir que todo lo demás no es cierto, excepto lo que ellos creen. Eso es un grave error, porque primera, estás malinterpretando a la ciencia. Segunda, le estás dando un valor a la ciencia que no tiene. Y tercero, estás tratando de justificar cosas con la ciencia. La ciencia ha cambiado muchísimo. Las respuestas e interpretaciones de la realidad dadas por la ciencia cambian. Y eso es importante dentro del pensamiento científico. Por ejemplo, otra vez, Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, como la conocemos actualmente, etc. Charles Darwin era lamarquista. Darwin creía que un animal podía, una jirafa de cuello corto podía estirar su cuello para alcanzar frutos y heredar ese cuello largo a su descendencia, cosa que actualmente sabemos no funciona así. Aunque existe el aspecto de la epigénesis, ese es un punto más... epigenética, porque epigénesis es medio raro. Epigenética, va por ahí la cosa. ¿A qué me refiero con esto? A que el propio conocimiento ha ido variando y se ha ido fortaleciendo para explicar la realidad. Pero aquí viene otro punto. La ciencia lo que busca es explicar la realidad, no dar reglas. La ciencia explica, no ordena. Para eso existen otras áreas del conocimiento. Y como decía, la propia ciencia tiene metodologías y tiene maneras muy particulares de funcionar. No son lo mismo las ciencias exactas, por ejemplo, matemáticas, física, etcétera, que son áreas donde tú tienes que basarte demasiado en puntos particulares, explicar las cosas de tal manera que sean lógicas en todos los sentidos, a lo que ocurre en las ciencias naturales, donde muchas veces todas las cosas que ves tienen una excepción a la regla. Entonces, cambia bastante la percepción. Ya ni se diga de las sociales, ya ni se diga de las humanidades como tal, que tienen como tal otras situaciones y otros problemas. Hace tiempo hablé aquí de la crisis de replicabilidad y es justamente un ejemplo. En ciencias sociales, particularmente en psicología, se enfrentan a ese problema que las ciencias naturales no tenemos. Tenemos otros problemas muy particulares, igual que las ciencias exactas. Entonces, si partes de ese principio, te vas a dar cuenta que el cientificismo no funciona, porque todos estos enfoques van a tener su manera. Pero además, porque la ciencia tiene límites. La ciencia no es religión. Y en ese punto también es importante ver las cosas. ¿Por qué? Porque mucho del pensamiento cientificista prácticamente ve a la ciencia como una religión. Por eso, si analizas, no existen científicos cientificistas. Y si existen, normalmente son parias dentro de la comunidad científica. Te preguntarás, ¿por qué? Porque es que la ciencia no es religión. La religión tiene un espacio donde la ciencia no puede explicar cosas. Por ponerte un ejemplo, no es deber ni obligación de la ciencia explicar el alma. No es deber ni obligación de la ciencia explicar la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque salen completamente de la concepción científica, porque encajan más en una concepción espiritual. Y lo espiritual no es parte del conocimiento científico. No existe el espirituólogo. Existen quizás correlaciones con aspectos físicos, químicos, biológicos, etcétera. Sí, pero en ese caso no es que estén buscando darte una verdad absoluta, sino que te están dando la explicación a un fenómeno al cual antes la fe les daba otro. Todo el tiempo se ha dado. Te pongo un ejemplo. Antes se creía que los rayos eran debido a batallas o a salidas a campo de Thor, Odín y todos estos, o en su defecto a acción de Zeus, que las erupciones volcánicas eran por este amigo Volcano, etc. En la actualidad te das cuenta de que no es así. O sea, la actividad volcánica se debe a actividad en el núcleo de la Tierra. Los rayos son debido a asuntos ahí de intercambios de electrones que no me acuerdo ahorita cómo van. O sea, todo tiene una explicación. Pero otra vez, eso no descarta nada. Si tú quieres seguir creyendo que es Thor, lo puedes hacer, porque técnicamente la ciencia solo te está diciendo
cómo se dan las cosas. No te está diciendo que debas creer las cosas o algo así. De hecho, de nuevo, la ciencia sirve para explicar. Alguna vez le hice ese comentario a un amigo cientificista porque no le cabía en la cabeza. Es que tú eres hombre de ciencia, ¿cómo te gustan las historias de fantasmas? Los fantasmas no existen. Y si tú me demuestras con pruebas científicas que hay vida después de la muerte, te voy a decir desde ese preciso momento que hay un detalle. ¿Qué ciencia estudia la vida después de la muerte? Yo estudio la vida y estudio la muerte. No estudio la vida después de la muerte. No hay un área de la ciencia que estudie la vida después de la muerte porque no es parte de la ciencia. Siempre va a haber una excepción a la regla. Incluso en las exactas existen excepciones a la regla. Por eso no hay un dogma central de la física. Por eso la teoría unificada es todavía un sueño guajiro. Porque resulta demasiado difícil conciliar todas estas perspectivas y todo el conocimiento en una sola gran teoría. En fin, como mencioné, el cientificismo entonces es una corriente muy equivocada que básicamente se encarga de desvirtualizar el conocimiento científico. Si yo te estoy explicando un fenómeno con la ciencia, en ningún momento te estoy diciendo que estás mal, solo te estoy diciendo que eso tiene una explicación científica, es decir, que existe un fenómeno subyacente. Si tú quieres seguir creyendo que, no sé, que una estatua está llorando sangre cuando en realidad las pruebas te dicen que lo que estás viendo no es más que óxido de hierro líquido que está saliendo debido a que hay una fuga de agua atrás, puedes seguirlo creyendo, pero eso no hace una gran diferencia. En fin, espero que el video les haya gustado. Me gustaría hablar más del tema, pero pues quiero ver sus comentarios para saber si realmente es de su agrado. Disculparán ustedes el ruido, pero traté de salir para que haya un poquito más de interacción con el ambiente, ya que mi viejo escritorio pues ahorita ya no lo puedo ocupar. Larga historia. En fin, nos vemos la próxima ocasión. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y pues a ver cuánto dura esto. De mientras disfruten también los cortos.